A ver, hablemos del coche eléctrico. Escuchamos una cosa y la contraria, ¿verdad? Para algunos es la salvación del planeta, para otros poco menos que una estafa. Y, seamos honestos, para la gran mayoría bueno, es un lío tremendo. Lees un titular que dice una cosa, y al día siguiente otro que dice justo lo contrario. Al final hay más dudas que certezas. Pues bien, vamos a intentar poner un poquito de orden en todo esto. Para empezar, quiero lanzar una pregunta muy sencilla. Casi una tontería. Cuando llegamos a casa después de un día de trabajo, ¿dónde dejamos el coche? Parece algo sin importancia, pero os aseguro que en la respuesta a esta pregunta, ahí empieza el verdadero debate para casi todo el mundo. Porque, para una mayoría aplastante, la respuesta es esa: en la calle. Y aquí está la clave de todo. Este número, este 65%, no es una simple estadística. Ojo, porque es el muro, el verdadero muro, contra el que hoy por hoy se está estrellando la famosa revolución del coche eléctrico para el ciudadano de a pie en España. Y esto nos lleva justo al corazón de este análisis. El coche eléctrico es a la vez dos cosas que parecen opuestas. Por un lado es una pieza de ingeniería absolutamente brillante, casi un milagro. Y por otro es un rompecabezas social que nos afecta a la mayoría. Vamos a intentar separar el milagro del rompecabezas para entender de una vez por todas de qué va todo esto. Así que este es nuestro plan. Vamos a recorrer este laberinto juntos. Empezaremos en la calle, claro, con el problema que más nos toca de cerca. Después, levantaremos el capó para ver la ciencia que hay detrás. Analizaremos su impacto real en el planeta, desmontaremos algunos de los miedos más comunes y al final veremos dónde estamos realmente. Venga, pues vamos a lo básico, a lo del día a día. El mayor freno para el coche eléctrico, para la gente de a pie, no es ni el precio ni la autonomía, por mucho que se hable de ello, Es algo mucho más mundano. Es el bordillo de la acera. Y aquí es donde nace la gran fractura social de esta tecnología. A ver, si tienes un chalet, una plaza de garaje con un enchufe, el coche eléctrico es una solución casi perfecta. Llegas, lo enchufas y al día siguiente tienes el depósito lleno por muy poco dinero. Fantástico. Pero ¿y para ese 65% que aparca en la calle? Pues empieza una especie de gincana diaria. Buscar un cargador público, rezar para que funcione, descargarte la aplicación correcta, pagar precios que son mucho más altos. Esto al final crea una sensación de elitismo, y con toda la razón del mundo. Vale, vamos a hacer una pausa. Olvidémonos un momento de la calle, del enchufe, del aparcamiento y levantemos el capó. Porque si hablamos solo de la máquina, de la ingeniería pura y dura, la historia cambia por completo. Aquí es donde empieza el milagro. Es que, mirad, esta diferencia, porque es brutal. Un motor de combustión de toda la vida es básicamente una estufa con ruedas. La mayor parte de la energía de la gasolina, hasta un 80%, la tira a la basura en forma de calor. En cambio, un motor eléctrico es otra historia. Es de una eficiencia casi perfecta. Más del 90% de la electricidad que le metes se convierte en movimiento. O sea, si hablamos de aprovechar la energía, es que no hay ni punto de comparación. Es una paliza. Pero claro, la física es la que es. La frenada regenerativa es pura magia. Cada vez que levantas el pie del acelerador, el motor funciona al revés y recarga un poquito la batería. Es genial. El problema, sin embargo, sigue siendo el peso. Para almacenar la misma energía que hay en un depósito de gasolina, las baterías de hoy tienen que ser muy grandes y pesadas. Hablamos de cientos de kilos extra. Y un coche más pesado, pues lógicamente, gasta más los neumáticos y eso genera más microplásticos. Y con esto llegamos a la pregunta del millón. ¿Son de verdad cero emisiones? A ver, para responder a esto no vale con mirar si echan humo por el tubo de escape. Hay que hacer lo que los científicos llaman un análisis de ciclo de vida. Es como ver la película completa del coche, desde que se extrae el primer mineral hasta que se recicla la última pieza. Y al principio de esa película nos encontramos con lo que se llama la deuda de carbono. Fabricar esas baterías tan potentes consume una barbaridad de energía. Así que un coche eléctrico sale de la fábrica debiendo más CO2 que uno de gasolina. Empieza la carrera, por así decirlo, con una desventaja ecológica. Pero, ¿cuánto tarda en pagar esa deuda? Y aquí viene la buena noticia, al menos para España. Como buena parte de nuestra electricidad ya viene del sol y del viento, cada kilómetro que recorre un eléctrico aquí es muy, pero que muy limpio. El resultado, que esa deuda de carbono se paga rapidísimo, de media en unos 30.000 kilómetros. A partir de ese punto, el eléctrico ya va en verde y su ventaja ecológica no hace más que crecer. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando la batería se agota? ¿Vamos a tener montañas de residuos tóxicos? Pues no. Ese es otro de los mitos que se están quedando anticuados. La normativa europea y la tecnología de reciclaje ya están tan avanzadas que para 2026 será obligatorio recuperar más del 95% de metales clave como el litio o el cobalto. Es la base de lo que llaman la economía circular. Los materiales de las baterías viejas se convierten en el corazón de las nuevas.
Muy bien, pues ahora vamos a meternos en el terreno pantanoso, en esas críticas que se oyen en la calle, en los bares, en todas partes. Pero vamos a mirarlas no como estafas sin solución, sino como lo que son, desafíos reales que, como vamos a ver, ya tienen respuestas, o al menos las están empezando a tener. Seguro que esto suena familiar. Son como los 3 grandes fantasmas del coche eléctrico. El primero, que para fabricarlos dependemos de minerales que vienen de países lejanos y a veces complicados. El segundo, el problema que ya conocemos de sobra, que no hay enchufes para todos. Y el tercero, el gran miedo. ¿Y si la batería se estropea a los pocos años y me quedo con un pisapapeles carísimo? Pues para el primer fantasma, el de la dependencia de materiales raros, la propia tecnología ya tiene un jaque mate preparado: las baterías de ion sodio. El sodio es, para que nos entendamos, sal común. Es abundante, es barato y está repartido por todo el planeta. Esta tecnología, que empieza a ser una realidad comercial ya en 2026, cambia las reglas del juego por completo. Y para ese miedo a que la batería se degrade, la respuesta no es una promesa futuro, son datos del mundo real. Las baterías que se montan hoy están diseñadas para aguantar como mínimo 400.000 kilómetros. Vamos a ser claros, es mucho más probable que el motor de un coche de combustión reviente antes de que la batería de un eléctrico moderno diga hasta aquí hemos llegado. El mito de tener que cambiarla a los 8 años ya es historia. Y con todo esto, llegamos ya al final del recorrido. Hemos visto el milagro de la ingeniería que se esconde bajo el capó y hemos visto el enorme rompecabezas social que nos espera en la acera. Ahora toca juntar las dos piezas. Primera conclusión, y que quede meridianamente clara: el coche eléctrico como tecnología no es una estafa. Es, sin ningún tipo de duda, la herramienta más eficiente y avanzada que hemos creado para electrificar el transporte y, sobre todo, para limpiar el aire que respiramos en nuestras ciudades. Pero, y aquí volvemos a ese 65% del principio, la mejor herramienta del mundo no sirve de nada si la mayoría de la gente no tiene dónde enchufarla. El reto ya no es técnico, ya no está en los laboratorios de los ingenieros. El reto ahora es social y es político. Está en los ayuntamientos, en los planes de urbanismo y hasta en las comunidades de vecinos. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos ya no es si el coche eléctrico funciona, porque lo hace, y de maravilla. La verdadera pregunta, la que importa ahora es: ¿están nuestras ciudades, nuestras calles, nuestra sociedad listas para él? Ahí, y no en la batería, es donde se esconde el auténtico rompecabezas.